Bienvenidos a DAPA Sin Filtros, un espacio donde hablamos con honestidad sobre impuestos, finanzas y la vida real de quienes emprendemos en Estados Unidos. Aquí compartimos historias, aprendizajes y hasta equivocaciones, porque todos tenemos algo que aprender y algo que contar. Esto es DAPA Sin Filtros. Bueno, Diana, buenas tardes. Buenas tardes. Qué emoción, estoy muy feliz hoy porque estamos con este nuevo proyecto de DAPA que desde hace rato lo habíamos soñado, lo habíamos querido hacer y no habíamos tenido el tiempo de hacerlo. Y bueno, ahora ya sacamos el tiempo para hacerlo, entonces estoy muy contenta. Y con esto hoy arrancamos nuestro primer capítulo, nuestro primer podcast, DAPA Sin Filtro, donde les vamos a traer a todos ustedes como historias reales, contarles experiencias, para que posiblemente lo que nos ha pasado a nosotros en nuestra oficina con nuestros clientes, aprendamos nosotros, pero también aprenda alguien más y no cometamos de pronto los mismos errores, o que también de pronto aprendamos de las cosas buenas, ¿no? Claro, que nos cuenten las historias, queremos que nos escriban también cuando vean nuestro podcast, cuando lo escuchen, que nos escriban y nos cuenten, también nos pueden contar de qué quieren que hablemos, qué tema quieren traer, o si también tienen historias, porque aquí les vamos a contar unas historias que vamos a podernos reír o vamos a poder también tomar mucho aprendizaje de esas historias que les vamos a traer. Obviamente vamos a guardar la confidencialidad de las personas que son protagonistas de las historias, pero adicionalmente también me parece importante que queremos en algún punto o en algún momento traer invitados que puedan dar su testimonio y que puedan contarnos y que nos puedan decir, sí, a mí me pasó. Porque ¿qué pasa cuando nosotras damos nuestras clases o cuando contamos algo? Siempre nos dicen, no les creo, yo llevo aquí 20 años y eso a mí nunca me ha pasado. Nunca le creen a las personas que les hacen los impuestos o a las personas que realmente les quieren ayudar. Entonces, me parece súper importante y sería buenísimo que pudiéramos traer invitados y personas que les ha pasado experiencias y que nos puedan contar. Y sobre todo, la idea es que ustedes y toda la gente que nos va a ver de alguna manera entienda que el que apliquen de pronto muchas de las cosas de las que vamos a hablar los va a beneficiar no solamente en su vida personal, sino seguramente en su vida de negocios. Claro. Y le va a poder pasar esa información a otra persona, porque sin duda alguna sabemos que el tema de impuestos, el tema de finanzas no es un tema que a todo el mundo le agrade. Total. Digamos que no todos tenemos de pronto la habilidad que quisiéramos, pero la idea es que entendamos que es parte de nuestra vida y que si queremos vivir en Estados Unidos y de alguna manera crecer, tenemos que estar basados en las reglas y en las regulaciones que existen. Total, y adicionalmente me parece esto que estamos haciendo súper importante, no solamente porque pues obviamente queremos que nos escuchen, pero también porque queremos que tengan una fuente fidedigna, una fuente real donde puedan apoyarse, donde ustedes puedan decir, mire, Diana y Ángela de DAPA dijeron esto y eso es real. Lo que no sepamos, lo que ustedes quieran que nosotros averigüemos y lo que no sepamos, lo vamos a averiguar con el mayor respeto y con la mayor, aceptación posible. Que podamos de manera certera y que podamos realmente traerles información real, sobre todo en estos momentos que está tan difícil la situación aquí para nosotros, sobre todo para nosotros los latinos. Bueno, y para arrancar, que yo sé que la idea es que podamos avanzar, es primero que todo darle las gracias a nuestro partner, Hola Mi Gente, quien es que nos presta este estudio divino y que es la persona que nos encarga de ayudarnos con toda la parte de marketing, con todas nuestras redes. Súper recomendado para todos estos dueños de negocio que están pensando en tener alguna idea de negocio y que también han pensado en hacer su podcast y que necesitan hacer videos. Hola Mi Gente, aquí está, él va a tener todo su contacto y todo eso. Es la persona que a nosotros nos ayuda y que hemos visto el cambio desde que lo veníamos anteriormente a lo que está pasando ahora. A veces siempre le digo a la gente, cuando ya llega un negocio a cierto punto,
tenemos que contratar personas expertas, claro, exactamente igual que un profesionales que se dediquen exclusivamente y que tengan toda el expertise, claro, que nosotros lo hacemos empíricamente, sí, pero que no lo hacemos a este nivel. Entonces, un aplausote para Hola Mi Gente. Adicionalmente, porque el estudio está divino, me encanta toda la decoración, todo me parece divino, así que súper chévere estar acá. Súper. Bueno, Diana, arranquemos porque muchas de las preguntas que de pronto a veces la gente nos hace en nuestras clases y cuando vienen a la oficina es ¿por qué aquí en este país tenemos que pagar tantos impuestos? ¿Y por qué tenemos que pagar impuestos si no es justo? Posiblemente mi situación todavía no está definida, yo me voy a devolver para mi país, yo lo que quiero es hacer un ahorrito acá, yo vengo a irme, entonces como que ¿por qué no pasarle de pronto la información de por qué es tan importante que realmente en este país contribuyamos a esos impuestos? Y adicionando lo que usted está diciendo también es, siempre la palabra es que no es justo. Yo trabajo mucho porque me quitan tantos impuestos. Entonces, me parece importante primero contarle a la gente que por qué pagamos impuestos. Pagamos impuestos porque de nuestros impuestos se pagan un montón de cosas que nos benefician a nosotros mismos. Y el mejor ejemplo que yo siempre pongo y que siempre he utilizado, y porque nosotras lo vivimos en Colombia, porque fuimos hijas de papás que tuvieron que pagar un montón de plata para colegio privado o hija de papás que les tocó mandar a su hijo a un colegio público que no era lo mejor. Entonces, el ejemplo es cuando pagamos nuestros impuestos, nosotros estamos pagando los colegios de nuestros hijos. Indirectamente, públicos, y no tenemos que pagar un montón de dinero como por ejemplo lo pagamos en Colombia, ¿cierto? Entonces digamos que ese es el ejemplo, el mejor ejemplo. Yo me puedo ir a rentar un apartamento voy a hacer un nombre cualquiera, a Bethesda, a Potomac. El apartamento me puede valer $2,500, un apartamento de una habitación con mi hijo, y yo puedo mandar a mi hijo al mejor colegio de ese sector. Así es. Siempre y cuando yo viva en ese sector, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tengo que tener dinero para poder mandar a mi hijo a un buen colegio, o no necesariamente tengo que tener un montón de trabajos, 3, 4 trabajos, o tengo que hacer un montón de esfuerzo para mandar a mi hijo a un buen colegio. Yo puedo mandar a mi hijo a un buen colegio aquí en Estados Unidos pagando mis impuestos. Eso es uno de los mejores ejemplos. Otro es que a usted cuando se le quema el arrocito, ¿qué pasa? Claro, llegan los bomberos. Inmediatamente están llegando los bomberos. Inmediatamente llegan y no se demoran mucho y las alarmas suenan y los bomberos llegan. Entonces, eso lo pagan nuestros impuestos. La policía, aunque ahorita estemos con un poquito ahí como de roce con la policía por todo lo que está pasando políticamente, que desafortunadamente o afortunadamente no está pasando y pues tenemos que vivir con eso, ¿verdad? Pero si usted llama a la policía llega. La policía llega, la policía funciona, la policía le ayuda. Si usted necesita un parque, usted en los veranos para hacer un cumpleaños, para su picnic, lo que sea, usted va y los parques están divinos, limpios. A todos aquí en Estados Unidos nos encanta en el verano ir a los parques, ir a los parques que a veces algunos tienen lagos, tienen agua en el verano delicioso. ¿Y cuánto vale la entrada a un parque? Exacto, en la mayoría de ocasiones es mínimo o no hay que pagar. No hay, exacto. Y ahí yo quiero adicionar algo que me parece bien importante. Lo primero que yo creo que posiblemente en nuestros países no nos han formado. Inculcado. Porque culturalmente, digamos que nuestra cultura latina en algunas ocasiones busca no seguir reglas, sino buscar caminos. No estoy generalizando, pero desafortunadamente suele pasar. Es un tema de carácter. Sí, y es lo que ahorita de alguna manera es, si yo estoy ganando dinero en este país de una manera o de la otra, yo tengo que contribuir a la economía como lo hace el resto de personas. Sí. Que hay que buscar estrategias, por supuesto. Y las hay. Pero es un tema de carácter y de responsabilidad que tenemos que pasar a nuestras generaciones. Porque es lo que nos pasa, y hablo desde el lado de Colombia, que a veces nos dicen es que hay que buscar la curvita
y esa curvita en hay ocasiones, que buscarle la comba al palo. Y en esas ocasiones, desafortunadamente, se pueden perder muchas cosas que las complican más. Total. Y que posiblemente nos están dañando ese carácter de personas responsables. Sí. Entonces, yo creo que eso es como adicionando eso. Y por supuesto, y estoy segura, Diana, que también lo hemos pasado en algún momento, todos tuvimos que de pronto pedir ayuda en alguno de los programas que tienen los diferentes condados, el estado, y esos programas también se subsidian a través de estos impuestos. Siempre se subsidia todo. Exactamente. Entonces, de los impuestos que se pagan a los estados o los impuestos que se pagan a los condados. Por eso yo pienso que es importante que la gente, cuando piense en el tema de impuestos, que igual en Colombia se pagan impuestos. Claro. ¿Sí? En Colombia también se pagan impuestos. Claro. Posiblemente el impuesto o el porcentaje de impuestos que se pagan en Colombia puede ser que no sea tan alto como acá en Estados Unidos, ¿verdad? Pero acá en Estados Unidos estamos desde el 0% porque hay personas que a pesar de que ganan dinero no necesariamente tienen que pagar impuestos, ¿verdad? Porque hay unos brackets que de esos brackets hay unos porcentajes y ahí es donde nos van poniendo dependiendo del ingreso. Entonces, empezamos desde el 0% hasta el 37%. Claro, cuando usted le dicen, no, es que le toca pagar el 24, el 26, el 27, el 30, todo el mundo, no, eso es un montón de dinero. Pero también hay que pensar en cuál es el costo-beneficio que yo estoy teniendo con lo que estoy pagando, ¿verdad? El costo-beneficio, ya hablamos de las escuelas, de los parques, del policía, ¿verdad? Pero usted está ganando aquí y está teniendo una calidad de vida diferente posiblemente a la calidad de vida que usted tenía en su país. No necesariamente Colombia, no necesariamente El Salvador, no necesariamente México, pero si estamos acá en este país, si inmigramos, ¿verdad? Casi siempre, o el 90% o el 95% es porque queremos tener una mejor calidad de vida. Entonces, la estamos teniendo. Y precisamente por pagar nuestros impuestos es que podemos tener esa calidad de vida. Ahora, algo que usted acaba de nombrar que es muy importante. No tenemos formas para evadir impuestos porque no lo hacemos y no lo deberíamos hacer y no deberíamos decirle a la gente que lo haga, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que no tenemos que reforzar. Pero sí tenemos una cantidad de estrategias que la IRS nos permite hacer y que desafortunadamente los clientes o las personas que hacen impuestos no las hacen o por falta de información o porque regularmente no tienen tiempo y dejan todo para último momento. Entonces, así es. Y ahí, digamos que en el tema de estrategias, y lo vamos a venir hablando en los siguientes capítulos que vayamos a hacer, es simplemente hay herramientas que se pueden utilizar y tenemos que tomar qué herramientas podemos aplicar nosotros en nuestro caso. Porque lo que le pasa a mi vecino no es exactamente lo que le pasa a mí. Entonces no podemos compararlo con lo que le pasó a mi amigo, a mi compadre, el que sea, porque posiblemente usted sabe solamente la mitad de la historia. Sí. Y cuando nos damos cuenta, pues la realidad de esa persona es diferente a la suya. Entonces vamos a discutirlo y vamos a hablarlo, pero yo creo que lo más importante y lo que queríamos hoy como discutir es que tengamos un poquito de conciencia de que es una responsabilidad pagar impuestos, no solamente porque tenemos que ser agradecidos con este país de todo lo que nos ha dado, pero también porque esos impuestos nos van a abrir las puertas no solamente a nivel persona, nuestras familias, sino que nos van a ayudar a que podamos tener esa abundancia financiera para lo que sea, comprar casa, aplicar a contratos, mi situación migratoria. Ahorita uno es que se da cuenta que todo se conecta una cosa con la otra. Total. Y si la gente no entiende eso desde la base, cuando se va a presentar a su caso de asilo, es cuando se da cuenta por qué yo hice los impuestos como los hice. Exactamente, o a su naturalización, o a cuando se casa y le hacen la entrevista, o cuando quiere ir, inclusive ahora, hoy tuvimos un caso, quiero ir a rentar un apartamento. Cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos, y eso lo dijimos y lo voy a poner aquí como ejemplo rapidísimo, cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos hace 20 años, no nos pedían los impuestos para rentar un apartamento. Ahora Nunca. Sí. Ahora están pidiendo los impuestos, pero no solo le están pidiendo que usted
haya presentado sus impuestos. Adicionalmente le están mirando cuánto dinero hizo para ver si usted realmente puede pagar esa renta. Exacto. Entonces, antes los pedían para comprar una casa o comprar un apartamento, ahora hasta para rentar lo están pidiendo. Entonces, tengamos en cuenta eso. Sí. Diana, siguiendo un poquitico más con el tema, y es porque muchas ya que se viene acercando la temporada de impuestos, ya próximamente les vamos a ir dando como fechas. Sí. Hasta ahora está el IRS como sacando fechas, pero ya estamos a 2 meses prácticamente de finalizar el año. La idea es que vayamos preparando la contabilidad, ya sea a nivel personal, ya sea los documentos a nivel de negocio. Muchas preguntas, y nos causa curiosidad de que muchas personas cuando empezamos la temporada de impuestos, pero porque tengo que hacer los impuestos junto a mi negocio. Sí. Es que a mí la persona con la que yo fui a preparar los impuestos me hizo los impuestos del negocio separados de mis impuestos personales. Sí. Y aquí, ¿por qué no le aclaramos un poquito a la gente en qué casos y por qué se deben hacer los impuestos dependiendo de cómo esté su empresa incorporada, juntos o separados? Total. Y eso pasa mucho y desafortunadamente pasa por la desinformación que tenemos. Entonces, el cliente llega y dice, yo quiero hacer el impuesto de mi empresa, pero no quiero que esté junto con mi impuesto personal porque yo hago mi impuesto con mi esposa y no quiero que mi esposa sepa nada de mi empresa, o yo sé que mi empresa está así como cojeando y no está muy bien y tiene problemitas y entonces no quiero que eso afecte posiblemente los créditos que mi esposa puede tener porque tenemos unos hijos y porque podemos reclamar los hijos, etc. Y desafortunadamente eso pasa, nuevamente lo que usted dice, desde la raíz, porque cuando hacen el registro de la empresa, y eso lo tenemos mucho en DAPA, que es explique, cuando le hacen el registro de la empresa, no le explican cómo va a ser su situación con sus impuestos. Entonces, eso, por ejemplo, yo me siento muy orgullosa que en DAPA eso no pasa, porque nosotras nos tomamos el tiempo de explicarles, de contarles cuál es la mejor opción y cuáles van a ser sus responsabilidades con esa empresa. Y dentro de esas responsabilidades, pues están los impuestos. Entonces, rapidísimo para no aburrirlos, es que si usted tiene una LLC y es un solo dueño, usted es el único dueño de esa LLC, no se puede separar el impuesto de la empresa de su impuesto personal. No se puede, punto. No hay cómo. Hemos tenido casos que nos han dicho han llegado a la oficina y nos han dicho, ay, mira, aquí me hicieron mis impuestos de mi empresa, pero no me hicieron mis personales. Y realmente no existe. No existe la forma de hacerlo. No existe la forma de hacerlo. Tiene que hacerlo con sus impuestos personales. Ahora, si usted quiere hacer sus impuestos aparte de los personales, pues entonces lo que tiene que tener es una corporación S, pero, ahí hay un pero. Para tener la corporación S, usted tiene que tener un número de seguro social. Y no todo el mundo tiene ese número. Y no todo el mundo tiene un número de seguro social, ¿verdad? Ahora, eso no implica que usted no pueda tener empresa si tiene una ITIN. Usted puede tener empresa teniendo una ITIN. Lo que pasa es que no puede tener una corporación S. No todas las entidades legales califican para una ITIN. Exactamente. Entonces, teniendo la corporación S, usted puede hacer sus impuestos aparte. Tiene que hacer sus impuestos aparte también si usted tiene una LLC y tiene socios. Por ejemplo, usted y yo somos socias y nuestros impuestos de DAPA van solitos y de DAPA sale una forma, una K1 para cada una de nosotras y así hacemos nuestros impuestos personales, ¿verdad? Cuando hablamos de impuestos personales estamos hablando del impuesto de familia. De familia. Mi impuesto de familia espera que DAPA o la empresa le dé su forma para que podamos hacer los impuestos de familia. Exactamente. Y la única entidad que hace sus impuestos aparte y paga por sí misma aparte es la incorporación. Pero, pues siempre hemos tenido un poquito de recelo con la incorporación y con los clientes porque obviamente la incorporación en algún punto que sería interesante de pronto hacer un podcast solamente de tipos de empresas para que las personas nos pregunten, pero la incorporación usted puede llegar a pagar doble impuesto. ¿Y qué pasa? Que a veces hay personas o empresas inescrupulosas que
solamente por ganarse el dinero, ¿verdad? Hace que la persona que quiere registrar una empresa, primero no le explican cómo cada tipo de empresa, pero usted sabe que para una corporación pues se cobra un poco más porque el trabajo es más, ¿verdad? Pero entonces para cobrar más simplemente los incorporan, pero no les explican que posiblemente más adelante pueden taxar doble. Entonces sí es muy importante que sepan por qué el impuesto va dentro de su impuesto personal y qué impuestos o qué empresa va aparte pero que no paga solita y qué empresa sí va aparte y paga solita. Y ahí es bien importante, obviamente, que entiendan la figura legal, pero también las fechas que se presenta dependiendo de la situación. Sí. Una cosa es cuando usted tiene una LLC de una sola persona, la fecha del impuesto es una. Si usted es una LLC con socios, la fecha va a otra fecha diferente. Exacto. Y esas fechas las vamos a ir, digamos que esas las estamos siempre refrescando en nuestras redes sociales, porque es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Y aquí, Diana, quiero que de pronto le aclaremos a la gente algo. Cuando la gente llama a hacer la famosa extensión de impuestos, porque todavía no tienen todo listo para hacer sus impuestos, la gente asume que ya no tengo multa y que entonces yo pago después, cuando ya venga. Y ahí nos llaman, pero es que usted me dijo que yo hice la extensión, entonces ahora ¿por qué estoy pagando multa? Sí. ¿Por qué no les aclaramos eso de una vez? Bueno. Que la gente entienda qué es lo que significa hacer una extensión y cuándo vienen las multas y los intereses. Sí. Entonces, ahí hay dos cosas que son importantes en el tema de las extensiones y yo creo que pues obviamente usted y yo lo vivimos todos los años, perdón. Y es que primero, digamos que parte del servicio que nosotros tenemos es acordarle que usted tiene una extensión, pero realmente las personas deberían, y yo creo que todos sabemos, porque digamos que una de las fechas más importantes aquí en Estados Unidos es el 15 de abril. Así es. 15 de abril, todo el mundo lo sabe. Todos sabemos que el 15 de abril se vencen los impuestos, ¿verdad? Entonces digamos que una responsabilidad nuestra como ciudadanos de este país, pues es estar pendientes de los impuestos que tengo que hacer. Pero en el tema de las extensiones, usted hace la extensión le evita la multa por no pagar, ¿verdad? Más sin embargo, antes de la fecha. Okay. Más sin embargo, no le quita los intereses. Y eso es lo importante que tienen que saber las personas. Listo. Si yo hago mis impuestos, hice una extensión, hago mis impuestos y no me tocó pagar nada, pues no me van a cobrar nada. Listo. No pagan nada, no me cobran intereses, no me cobran nada, no pasa nada. Pero si yo hago mi extensión, hago los impuestos y al hacer mis impuestos resulta que yo tuve que pagar, entonces el IRS me va a cobrar intereses. No me cobra multa porque obviamente yo pedí mi extensión, pero sí me va a cobrar los intereses desde el 15 de abril, que era la fecha que se vencía mi impuesto, hasta el día que hice y sometí mi impuesto. Ahí me van a cobrar los intereses. Entonces, es importante que la gente sepa que la extensión no lo exime de los intereses. De los intereses, ¿ok? Obviamente, hay unas multas que están dentro del impuesto, que se pagan dentro del impuesto, que es la multa por usted no haber hecho sus avances cada 3 meses. ¿Por qué? Tenemos que hacer avances cada 3 meses, pero digamos que dentro del impuesto está esa multa y implícitamente dentro del valor que nos dan a pagar, ahí estamos pagando la multa. Entonces, lo que vamos a pagar es los intereses que me están cobrando y me lo cobra el Estado y me los cobran el federal. Los dos me cobran los intereses. Y esto bien importante para que todos lo tengan en cuenta y no llamen a pelearnos. Exacto. Porque a veces es que no me dijeron, pues aquí lo estamos diciendo en DAPA sin filtro. Aquí para estamos. Para que por favor la prueba quede de que sí les estamos. Y como siempre le decimos a la gente, qué bueno que se informen a través de todos estos medios de cosas reales, de situaciones reales. Sí. A veces perdemos el tiempo mirando cosas que no son tan importantes ni tan relevantes y deberíamos parar un momentico para saber, como dueña de negocio, a mí me importa escuchar esto. Claro. Yo quiero saber qué es lo que me afecta y qué no me afecta. Total. Diana, aquí en DAPA Sin Filtro vamos a tener como una sección. Sí.
donde vamos a hablar como de experiencias. Y aquí queremos como que posiblemente van a ser casos que a veces uno jamás pensaría que alguien lo va a traer a la mesa, porque se supone que en Estados Unidos pues no se escucha eso. Posiblemente en Colombia o en nuestros países es fácil escuchar ese tipo de cosas. Pero sí pasa. Pero sí pasa. Casos de la vida real. Sí pasa. Y aquí yo quiero que de pronto, Diana, cuando llega un dueño de negocio a hacer sus impuestos, ¿cuál ha sido como esa situación que han propuesto, que de pronto le dicen o le dicen, le pasan información que usted dice, aquí hay algo que no es consistente, y que como que se prende la barrera, como la banderita para uno decir, espere, yo pregunto un poquito más? Sí, hay muchos casos, obviamente, pero aquí en DAPA Sin Filtro les vamos a traer, todas las veces que hagamos este podcast vamos a traerles un caso y se los vamos a explicar con pelos y señales para que sepan exactamente qué fue lo que pasó. Yo creo que el más famoso que hemos tenido, y digamos que ese caso lo tuvimos justo empezando DAPA, porque ese caso estuvo más o menos en el 2019, nosotras empezamos DAPA en el 2018. Y ese caso nos pasó creo que a finales del 2019, estábamos empezando DAPA y por eso me acuerdo muy bien. Esto fue nuestro cliente Pepito, que trajo, nos llamó, no me acuerdo quién lo recomendó realmente, pero bueno. Entonces, Pepito me llama y me dice, mire, yo tengo una empresa y necesito que me ayude porque me llegó una auditoría. Y resulta que la persona que me hizo mis impuestos no me quiere ayudar con la auditoría. Yo le dije, ok, perfecto, pues venga a la oficina y hablamos y miramos a ver qué fue lo que pasó. Llegó Pepito con todos los documentos y todo esto, y entonces yo empezamos a revisar qué es lo que hay. Primero que todo, yo le pregunto a este cliente, bueno, ¿por qué la persona que le hizo sus impuestos no le quiere ayudar con la auditoría? Porque regularmente, pues, ¿qué hacemos nosotros en la oficina? Yo hago la auditoría. Exactamente. Si yo hago los impuestos, yo me responsabilizo, y si hay una auditoría, pues yo le ayudo con su auditoría, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, este señor me dice, no, desafortunadamente era de Colombia, pero bueno. Este señor me ayudó a hacer mis impuestos, pero yo lo llamé y él está viajando. Él no está ahorita aquí en Estados Unidos y por eso no me puede ayudar. Ok, perfecto. Yo le pedí los impuestos para verificarlos y cuando veo la firma en los impuestos decía self-prepare. O sea, eso quiere decir que la persona que le hizo los impuestos no tenía licencia para hacer impuestos. Ni asumió ninguna responsabilidad, ¿no? Claro, pero ¿qué responsabilidad iba a asumir si supuestamente los hizo Pepito? Okay. Cuando pone self-prepare es porque Pepito los hizo, ¿cierto? Entonces ahí yo ya le dije a él, mire, posiblemente su contador no está viajando. Posiblemente el problema con su contador es que él no lo va a poder ayudar en una auditoría con el IRS porque no tiene licencia con el IRS, no tiene ni siquiera un PITIN. Un PITIN, para aclararle a la gente, es el numerito que sacamos para estar autorizados para hacer impuestos, ¿verdad? Y con ese número nosotras estamos inscritas en el IRS y con ese número las personas pueden corroborar que nosotras hacemos las actualizaciones en el IRS, las horas que necesitamos, que hemos estudiado lo que nos toca estudiar todos los años, etc. Entonces, ese personaje, ese contador, entre comillas, porque pues no tenía esa autorización. Entonces, ahí pues ya empezamos mal. Entonces, obviamente empezamos a mirar, digamos que los impuestos como tal, ¿verdad? Los impuestos como tal, empezamos a mirarlos y yo no entendía por qué le estaban haciendo una auditoría. Más sin embargo, pues sabemos que las auditorías pueden ser o porque caemos en la tómbola, en la lotería de la auditoría, o porque hay una bandera roja. Yo hasta el momento estaba viendo todo bien. ¿Qué había? Había una pérdida grande, una pérdida en el negocio. O sea, tenía su
su pérdidas y ganancias, su reporte de pérdidas y ganancias lo tenía, yo en este momento no me acuerdo exactamente, pero creo que lo tenía como en $150,000 en pérdidas. Entonces de pronto en ese momento dije, bueno, esa puede ser la bandera roja. Tiene el negocio con una pérdida muy grande y realmente las ventas eran $300,000. Entonces como que tener un negocio con unas ventas de $300,000 y unas pérdidas de $150,000, pues, o sea, el 50% claro, es demasiado. Entonces en ese momento pues yo le dije, ok, mándeme toda la documentación, yo le puedo ayudar, pero para hacer una auditoría, yo como contadora y como preparadora de impuestos, pues tengo que tener todo y volver a hacer todo. Yo no le voy a creer a la contabilidad, por supuesto, del que hizo el anterior y que no firmó y que no se está responsabilizando. Entonces más aún ahí le pedí todo. Él me trae toda la información y dentro de eso me trae las 1099 de sus contratistas. Porque este personaje, Pepito, contrataba a personas, subcontratistas para trabajar. Entonces resulta que yo empecé a revisar y a sumar las 1099 para que ese valor que me diera el total de los contratistas fuera el mismo valor que se había puesto en los impuestos. Pues resulta que mirando una por una me encuentro con una 1099 de $500,000. Wow, ok. Una 1099 de $500,000. Y yo dije, pero una 1099 de $500,000, esto tiene que ser una empresa. No era una empresa. ¿Era una persona? Era una persona. Wow. Y yo dije, Dios mío, o sea, está muy grande esa 1099 y obviamente mirando el P&L, pues ya viendo, pues yo dije, pues con razón le dio la pérdida. Esa pérdida, pero pues no tiene sentido que usted tenga un negocio y que usted le pague a un contratista $500,000 y sus ingresos sean de $300,000. O sea, total. Sí, como que ahí pues no tiene sentido. Puede tener sentido que usted compre material y se le perdió el material, se le dañó, lo que sea, claro, y eso lo vamos a mandar a pérdida. Puede equipos tener de trabajo o algo así. Exactamente. Claro. Compró un carro y se le estrelló. Claro. O sea, tuvo algo muy grande, lo cual conllevó a su negocio a tener una pérdida. Entonces, yo llamo a Pepito y le digo, hey, Pepito, ¿qué pasó acá? Estos $500,000, estos de una persona natural, ¿este señor se ganó todo ese dinero con usted? ¿Qué pasó? ¿Por qué le pagó tanto? A lo cual, Pepito me contesta y me dice, pues desafortunadamente me toca decirle la verdad porque así como con los abogados, con el contador, les toca decir la verdad. Confesarse, hay nada que confesarse. Porque los números lo dicen todo. Los números lo dicen todo. Entonces, él me dice, mire, el contador que yo tenía, que no le estaba ayudando a la auditoría, el contador que yo tenía me propuso que yo tengo o tuve un contratista que trabajó conmigo el año pasado. Ese contratista falleció. Entonces ese contratista supuestamente ya no va a hacer impuestos. Ojo, y eso no es real porque la viuda puede hacer impuestos, ¿no? Por los próximos 2 años, ¿no? 2 años, sí. Entonces, este personaje, este contador, me propuso que para que quedara en pérdida la empresa, para que yo no tuviera que pagar tanto impuesto, porque por otro lado él tiene a su esposa que tenía un ingreso alto, entonces sus impuestos personales iban a quedar altos, Entonces, para que pudiéramos bajarlo, entonces que le hiciéramos a esta persona que había fallecido, que le hiciéramos una 1099 por más valor de lo que era real. Increíble. Yo no lo podía creer, pero no podía creer primero lo que el contador le había propuesto, pero segundo que el dueño de empresa lo aceptó. Eso. A ver, lo aceptó. Entonces, y por ese monto. Porque es que uno dice $500,000 es sí. Un montón de dinero. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Pues ahí estaba la bandera roja. Por eso le estaban haciendo la auditoría. Eso fue lo que llevó al IRS a hacer la auditoría. Entonces, ¿qué pasó?
Y mire las consecuencias de esto, y fueron unas consecuencias largas. ¿Qué hicimos? Arreglar esa 1099, la anulamos, pusimos el valor que era, porque adicionalmente pues no teníamos las pruebas para pasarle al IRS en la auditoría que habíamos pagado, que se habían pagado $500,000 a esta persona que se había muerto. Entonces lo que hicimos fue anular la 1099, hacerla por el valor real, ¿verdad? Y empezar a luchar con esa auditoría, porque ahora teníamos una ganancia de $200,000. Y a empezar a buscar gastos. Empezar a buscar gastos y a organizar y todo. Para no hacer el cuento largo, porque ya echamos mucho chisme de Pepito, la consecuencia que le trajo a él luego fue que hicimos la auditoría, tuvo que pagar el dinero que él no quería pagar, lo tuvo que pagar con multas y con intereses, pero adicionalmente, ¿qué hizo el IRS? Le dijo, listo, ahora le voy a auditar el otro año y el otro año. Y ahí, Diana, siempre le digo a la gente, hay 2 puertas que nunca queremos tocar. Uh-huh. Una de esas es inmigración, uh-huh, donde nos digan, déjeme yo reviso, uh-huh, porque aquí hay algo que no coordina. Uh-huh. Y por supuesto el IRS, porque total, el IRS lo que va a hacer es que va a devolverse. Uh-huh. Normalmente ellos no se quedan solamente con un año, sí, sino que comienzan a mirar años anteriores. Total. ¿Y qué pasa con este tipo de clientes que posiblemente con esa persona que estaba haciendo impuestos, uh-huh, venía haciendo otras cosas que no estaban bajo la ley? Exacto. Y lo que va a pasar es que va a comenzar a abrir, por ahorrarse unos dólares, uh-huh, sí, va a comenzar a devolverse y claro, le van a cobrar todo lo que de pronto él no había pagado y que había omitido hacer. Totalmente. Entonces eso es de alguna manera es postergar el dolor. Totalmente, pero adicionalmente, si él hubiera continuado con esa 1099 de esa persona muerta y no hubiéramos hecho el arreglo, eso es un fraude. Total. No sé cuáles serían las consecuencias legales, claro, ¿verdad? Claro. Porque pues no somos claro, abogadas, pero creería yo que puede tener consecuencias legales, inclusive pues no sé, la familia del difunto. Por supuesto. o el difunto facturó mucho, sí, y no nos dimos cuenta. O el mismo IRS puede tomar alguna acción. No sé, hasta ese punto no llego, pero digamos que por experiencia propia, y pues lo que queremos acá es traer esto para que ustedes, o para que los que nos están escuchando, sepan qué pasa, que es real, y quiero como ratificarlo. Una vez tuve un cliente que no me acuerdo exactamente qué fue lo que le dije de algo de una auditoría, y el cliente me contestó, a mí no me va a pasar porque yo llevo 25 años y a mí nunca me ha pasado eso. Pues ojalá que no, pero esto es como si estuviéramos jugando, ¿no? Una ruleta rusa, porque nos puede pasar mañana como puede que no nos pase nunca. Y esto es, y yo creo que ya vamos a ir cerrando y les vamos a ir trayendo más casos porque tenemos infinidad de experiencias para compartirles. Sí. Digamos que creo que lo que está pasando en este momento en este país, de alguna manera es una de las consecuencias de pronto este tipo de experiencias. Y lo que está pasando es que cuando descubren que hay algo, esas personas son castigadas el doble, y por eso es que están pasando cosas que de pronto uno dice, pero qué injusticia, porque está pasando. Porque están detrás de nosotros, sí, no podemos generalizar. Pero obviamente hay muchas personas que posiblemente sí tenían algo. Sí. Y tenían algo y comienzan a investigarles y realmente sí había algo que posiblemente estaban haciendo de manera que no era real. Sí, entonces, como para que todo esto lo vayamos aprendiendo y digamos, siempre el ocultar información o el querer omitir cosas aquí en este país es bien difícil. Omitir no es mentir. Omitir no es mentir. Omitir $500,000 de pronto es un poquito difícil, pero bueno, digamos que es eso. Sí. Entonces yo creo que con este primer capítulo, Diana, la idea es que podamos seguir trayendo aquí a Dapa Sin Filtros información. Escríbanos y déjenos saber de pronto algo que ustedes quieren que hablemos puntualmente, pero por supuesto seguirles compartiendo estas experiencias que
cada vez que usted escuche este capítulo se lleve algo. Sí, un poquito total. de algo de lo que hablamos acá, para que le quede ese tornillito por acá y diga, mejor no lo hago así. Sí, recuerde que aquí en DAPA nosotras siempre hemos inculcado y siempre les hemos dicho que nuestro pilar es la educación. Y este podcast era un sueño que teníamos. Y este podcast lo hemos traído precisamente es para eso, para que ustedes nos escuchen. Yo sé que nos escuchan en todo lado, en todas las clases que nos invitan, a las organizaciones que nos invitan a dar clases, pero esto es para que lo hagamos más ameno, para que usted escuche el chisme, porque nos gusta un poquito, y para que usted se informe y siga esto, DAPA siga ofreciéndole a la comunidad educación de todas las formas, en podcast, en TikTok, en Facebook, cuando Gustavo nos hace los videos que nos hace, etcétera. Eso es lo que nosotras queremos hacer. Entonces yo estoy súper feliz. Bueno, y aquí terminamos nuestro primer episodio de DAPA Sin Filtros. Síganos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok y ahora en YouTube, donde vamos a estar subiendo todos nuestros capítulos para que usted los pueda ver y nos pueda dar ese like.